va? Buenas, ¿qué cuentan? ¿Todo bien? Feliz marzo, feliz inicio de semana. Eh, Espero que estén bien, con salud. Eh, no quiero arrancar sin antes contribuir con un par de cosas que habían quedado en el tintero y que también se suman. En principio estamos en el SIAM sumados a la campaña HelpAge por el Día Internacional de la Mujer. Así que si tienen ganas de mandar una foto levantando la mano al inbox, o sea, por mensajito, al SIAM, lo pueden mandar incluso por Facebook, lo pueden mandar por WhatsApp, lo pueden mandar en un mail, como sea que fuere. Les pido entonces que por esta campaña HelpAge del Día Internacional de la Mujer, manden una fotito levantando así la manito. Bueno, nada, sí, digamos, no sé, así, como quieran. ¿Está bien? Bueno, nada, ante todo vamos a ir arrancando a poquito. Voy a hacer esto tipo vivo, ¿verdad? Voy a cerrarla un poco la puerta para que no haya tanto ruido de la calle. Bueno, espero que hayan tenido un lindo fin de semana, una linda semana. Hola Teresa, ¿cómo estás? Que hayan arrancado con toda esta semana, un poco más ilusionados y ilusionadas con el tema de las dosis de la vacuna que se van esparciendo y que garantizan, por supuesto, al menos en una parte importante, la vuelta a un poco más de acercamiento a lo presencial, de a poco, ¿no? Lógicamente, pero bueno, nos genera mucha satisfacción y esperanza para quienes ansiamos, ¿cómo estás, Cora? Para quienes ansiamos entrar en un contacto un poco más cercano con aquellas personas con las cuales no tenemos asiduo contacto. Así que, nada, destacar básicamente eso. ¿Cómo estás, Seba? Buenas tardes. Bueno, la semana anterior habíamos hablado un poquito de todo lo que tenía que ver con un poco la referencialidad del vacunatorio VIP y lo que en realidad los medios generan como parte importante. ¿Cómo andas, Adriana? Como parte importante para digamos, para sentar bases de la agenda. Y también, digamos, para influir dentro de la temática. De manera activa, no solamente pasiva, digo, no solamente informando, sino también incluso investigando, ¿no? Se dio obviamente que todo este descubrimiento acaeció al aire, entonces, bueno, fue mucho más evidente. Pero también me gustaría hoy, digamos, tocando un poco todo este tipo de temática, ver cómo los medios masivos de comunicación también influyen en la formación de opinión en el armado del contenido informativo, ¿no? Propiamente dicho, no en un anecdotario de alguien. Quiero decir, existen algunas cuestiones, por ejemplo, bien concretas, que se dan en el marco de una entrevista, ¿no? Yo entrevisto a alguien y ese alguien vocifera, da una declaración. Y eso permite, digamos, obviamente un cambio en la coyuntura. Hay un caso más bien paradigmático de este tipo de cuestiones que se dio en ¿cómo se llama? En la caída del muro de Berlín. Bueno, digo, te recordarán más que yo, porque yo era bien chiquito. Pero tuvo que ver justamente con una entrevista, ¿no? O con una declaración, mejor dicho, ¿no? Salieron a declarar que había apertura. Esa declaración fue medio ambigua, ¿no? En el anuncio de prensa fue medio ambiguo, y ese anuncio de prensa generó que, digamos, rápidamente cayera el muro, ¿no? Fue un poco así. Se quiso hacer, como anda Raquel, se quiso hacer como un corrimiento medio gradual y terminó siendo un corrimiento radical, digamos. En realidad, Ricardo Herman, digamos, que fue el corresponsal, preguntó si el proyecto de ley era un error, ¿no? Y, digamos, y en esa respuesta medio confusa, ahí generó
digamos, el agitamiento de, de las personas que estaban cada una de un lado del muro, que decidieron finalmente derrumbarlo. Bien, digamos, este tipo de declaraciones que pueden generar, digamos, básicamente un cambio radical, digo, o sea, estamos hablando de la caída del muro de Berlín, ¿no? Digamos, algo que estuvo asentado durante décadas y que, digamos, permitió dos tipos de vida completamente distintos de un lado y del otro del muro. También puede derrumbar muros, digamos, a través de, obviamente, el armado de ciertas cuestiones. Bien, acá hubo básicamente un descubrimiento de, digamos, privilegios para ciertas cuestiones. Pero hoy quiero hablar, digo, para no quedarnos solamente en la cuestión del privilegio y este tipo de cuestiones, que obviamente nos llaman a reflexionar a cada uno de nosotros y nosotras acerca de qué tipo de democracia es la que estamos viviendo y, digamos, cuál es el planteo que uno se genera a partir de impulsar cierta dosis de política en la moral, en la ética, digamos. Recuerden que la ética tiene que ver con el manejo profesional y la moral tiene que ver con los usos y costumbres. ¿Qué tipo de moral o de ética estamos sosteniendo? ¿No? Y si todo es sostenible, digo, porque si no uno se aferra a una idea en contra de otra y sostiene absolutamente todo con tal de ir en contra de esa idea, y la realidad es que también tiene que haber cierta dosis de autocrítica. Dice Raquel antes de esto, ¿no? Bien, siempre los medios influyen y casi siempre falsean los datos. Bueno, en realidad los datos falseables o no falseables tienen que ver con la posibilidad de comprobarlos, y eso básicamente tiene que ver con algo bien acotado a la construcción, ¿no? Porque, por ejemplo, digo, vamos a hablar de esto, digo, justamente me sirve para poder introducirlo a hablar sobre esta cuestión que quiero disparar. Ahora voy a poner la nota acá abajo, pero voy a hablar justamente sobre el tema del falseamiento de los datos. Digo, muchas de las cuestiones que tienen que ver con el enunciado de ciertos datos, que a veces no son objetivos, ¿no? Digo, los números son datos en general que suelen ser objetivos, ¿no? U objetivables en tal caso, digamos. O sea, 2 más 2 son 4. Después, si 4 nos parece mucho o poco, o todo o nada, en comparación, ahí hay un criterio personal que se evalúa. Entonces, esto es lo que quiero decir. Cuando uno toma partido y enuncia a través de cierto mensaje, digamos, cierta proposición, cierta cuestión propositiva, ¿no? Digo, propone, digamos, a través de un enunciado, una construcción de datos o una construcción de hechos, ahí es donde uno empieza a visualizar, empieza a visualizar, empieza a ver de qué lado o cuál es la posición, para no hablar de solamente lados, ¿no? Sino cuáles son las posiciones, en qué posición se encuentra el enunciador, ¿no? Quien construye la noticia. Es decir, voy a decirlo de una manera medio abrupta para que se vea que es una brutalidad, ¿no? Es un ejemplo. Yo puedo decir que los 6 millones de judíos muertos durante la Segunda Guerra Mundial pueden ser, ¿no?, una atrocidad comparado con la muerte de, no sé, 80 y pico de personas en el atentado de la AMIA, o puedo decir que es ínfimo comparado con la cantidad de indígenas que murieron en la conquista de América. ¿Se entiende? Siguen siendo 6 millones. Pero bueno, la posibilidad de posicionarse en ciertos lugares, obviamente que 6 millones es una barbaridad de gente, ¿no? Digo, y obviamente que también 86 personas, 86, 87, 88, 90 personas, 80 personas, 70 personas muertas en un atentado, también es una barbaridad. Digo, no por la cantidad de muertes en sí, sino por justamente la manera en la cual son asesinadas. Digo, porque no se trata de muerte solamente, sino de la forma en la cual mueren. Digo, no es una muerte natural, es un asesinato. Más allá de mi criterio personal, digamos, de lo que yo considere moralmente que es un atentado o una matanza planificada, un crimen planificado, como son, digamos, estas muertes que pasan a ser asesinatos, por ser ejecutados de esa forma, lo que quiero decir es que hay formas bien diferentes de posicionarse a través de un enunciado, ¿no? Bien. Lo digo por lo siguiente, todo esto.
esta introducción. Espero, Raquel, que te haya servido. Espero al resto que también les haya servido, digamos, este tipo de visión respecto al falseamiento o no de datos, falseamiento, digamos, de datos, ¿no? Después podemos discutir si son 6 millones, 5, 4, 12 o 40. Digo, vemos. Pero más allá del dato concreto, hay una cuestión de construcción y posicionamiento de quien revela ese dato. ¿Ok? Bien. Dicho esto, que esto se da muy seguido en los medios de comunicación, perdón si esto es muy denso, esto es muy teórico, pero la realidad es que para romper un poco con la estructura de lo que cada uno piensa o cada una piensa, que puede ser la verdad absoluta, es decir, son 6 millones, contados uno al lado del otro, tal vez lo que es anecdótico, aunque no lo sea, digamos, obviamente para mí no lo es, pero tal vez sea anecdótico en comparación con cuál es el posicionamiento de esa persona que enuncia, de ese enunciador. Digo persona porque es un sujeto y por supuesto ahí entra la subjetividad en juego, no es que enuncia un objeto, enuncia un sujeto. Ahí estamos hablando de cuál es la posición. Y ahí estamos hablando claramente de una posición política. Porque la posición política es lo que determina de qué forma yo veo el mundo o pienso el mundo, ¿no? Entra todo el aparato ideológico en el medio. Es imposible, no muy difícil, es imposible escindirse, salir, retirarse, extrañarse, enajenarse, desprenderse de la posición política. Imposible. Y la posición ideológica. Es imposible. ¿Está bien? Entonces, no vamos a discutir básicamente en un taller la verdad absoluta. Lo que vamos a discutir en tal caso es cuáles son las posiciones diversas y realmente cuáles son las posiciones diversas que están ocultas dentro de un enunciado o de un enunciado que obviamente enuncia un enunciador o una enunciadora que oculta en un discurso más o menos reglado, digamos, esa posición. Repito, hay muchas formas de poder, entre comillas, falsear información, ocultar información, si es falseada o no. El primer ocultamiento es a través del recorte. Todos y todas ocultamos información cuando decidimos hablar sobre ciertas cuestiones y no sobre otras. El problema no es ocultar la información. El problema es cuál es la intención de ocultar la información. ¿Se entiende? Digo, si hay un crimen o un asesinato, ¿no?, que es inmoral por ser un crimen o un asesinato, y como persona yo oculto esa información por cierta intencionalidad, no por omisión, entonces ahí es la problemática. Eso es condenatorio. Condenatorio en el sentido de que no es que hay que torturarlo, matarlo, simplemente catalogarlo. Catalogarlo. No nos puede dar lo mismo, digo, un asesinato, sea cual fuere, por el odio que fuere, no nos puede dar lo mismo que una muerte por negligencia. ¿Se entiende lo que digo? Quería, digamos, citar una frase digamos, muy conocida, que dice: no creo que seamos parientes muy cercanos, pero si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros, que es lo más importante. Después busquen quién lo dijo, no importa. Pero es importante, digamos, ante todo, salir a revestir, digamos, qué tipo de mundo queremos, para quiénes, y cuáles son las posibilidades que nosotros sembramos dentro de eso. Y eso, cuando se enuncia, es claro, es muy claro. Raquel dice: sí, permanentemente sean noticias maliciosas, opinan hasta en los programas de espectáculos. Bueno, obviamente la construcción genera una responsabilidad, por supuesto, y eso es interesante. Es muy interesante el tema de la responsabilidad. Esto hablamos, algo entendido, en el taller, y esto es lo que es para destacar. Digamos, si yo no tengo una opinión formada acerca de ciertas cuestiones,
mi opinión tiene que ser cuanto menos responsable. Y tengo que hacerme cargo de esa opinión. ¿No? No se puede andar opinando por la vida de cualquier manera porque sí. Al menos no en un ámbito público. Y si se hace, eso no es la libertad de opinar lo que yo quiera. Es la responsabilidad de respetar, con mi opinión, a quienes puedan o sean capaces de escucharla, influenciar, digamos, y ser influenciados o influenciadas. Bueno, esto es muy importante. Digo, ¿qué tema traigo hoy para que podamos discutir? Hay un tema muy en boga que tiene que ver con, por supuesto, la inmediatez. Y en la inmediatez se da que hay cuestiones que se privilegian por sobre otras en la lectura de las noticias. Voy a, en este momento, publicar, ahora lo voy a poner acá abajo, para que lo vean, a ver si puedo. Ahí está. Voy a publicar una noticia. Y quiero que leamos el titular en conjunto. Ahora lo voy a poner acá arriba porque si no, no tengo... ¿Cómo andas, Vivi? Es una frase del Che, sí, es una frase de Ernesto Che Guevara. No tengo posibilidad de poder verlos en conjunto porque si pongo acá seguramente voy a minimizar la cámara y no me van a ver. Pero tiene que ver con una nota que se hizo a Estela de Carlotto justamente a colación de lo que pasó con el vacunatorio famoso VIP y Horacio Berbisky y el resto. Ahora la voy a buscar. Es una nota que salió en Infobae, obviamente yo ahí se los publiqué. Y me gustaría que lo lean porque obviamente no tiene mucho asiento con obviamente lo que pasa en la nota. Pero el titular dice lo siguiente. Hay, digamos, entre otras cosas, ven que se me minimiza, digamos, cuando lo pongo. Bueno, en los titulares se lee bien distinto del resto de la nota. Y esto pasa en muchos medios masivos de comunicación. Hay un titular que no tiene nada que ver con la nota, pero el titular genera impacto y eso genera opinión pública. Entonces es muy importante a veces indagar dentro de la nota. Digo esto porque a veces uno lee las notas como de manera seccionada, ¿no? Entonces no está piola, digamos, no está bueno leer la nota como de manera seccionada, digamos, ¿no? Como solamente leer el titular. Pero es importante indagar dentro de la nota. Es muy responsable, porque a veces uno genera opinión, genera opinión acerca de una nota solamente porque leyó el titular. Leo el titular. Dice, Estela de Carlotto también reconoció que la llamaron del gobierno y se vacunó. ¿Qué da a entender la nota? Opiniones debajo. ¿Qué andan? Solamente no lean la nota, Solamente leo el titular. Estela de Carlotto también reconoció que la llamaron del gobierno y se vacunó. Ese es el titular. Claramente. Dice Teresa, hay personas que también niegan el holocausto, por supuesto. Digamos, voy a decir, imbéciles hay en todas partes. María Esther, ¿cómo andas, María Esther? Dice, cada uno escucha las radios y mira los canales que le dicen lo que quiere oír y no admiten otra opinión, por eso rechazan ciertos medios. Bueno, Nietzsche decía, cada persona alcanza la verdad que es capaz de soportar. La realidad es que la ampliación del horizonte en materia ideológica nos da la posibilidad de tomar ciertas cuestiones que en general uno repudia, a veces de manera natural, solamente porque está ideologizado de esa forma. Quiero decir, no por leer un medio nazi, uno va a aceptar la ideología nazi, ¿de acuerdo? Pero sí es importante leer un medio nazi simplemente para saber qué piensan las personas que están adheridas a esa ideología. Porque si no uno se vuelve completamente, no solamente intolerante desde un lugar racional, sino desde un lugar irracional. Digo, si a mí me parece una barbaridad que per se se discriminen ciertas etnias o ciertas ideologías y que se dé una cuestión de una raza superior, digamos,
que me parece, digo, para eso tengo que tener cierto tipo de lectura, ¿no? La prohibición de ciertas lecturas simplemente dan la data de que cualquier persona puede interpretarlo de cualquier manera y que no haya una cuestión educada o de educación de base para poder interpretar ciertas cuestiones, ¿no? En Alemania, por ejemplo, está completamente prohibido cualquier tipo de ideología nazi, de la que sea. Simbología, saludos, hasta mi lucha, por supuesto. Es un libro prohibido. Es importante que en realidad la no recreación, nuevamente, del nazismo, que es medio complicado porque las cosas no se repiten dos veces de la misma manera idéntica, de la posibilidad justamente de nutrir acerca de qué fue exactamente lo que pasó, por qué hubo ese tipo de ideología y cuál fue el contexto histórico en el cual se sucedió. Digo, las ideologías que preponderan históricamente y políticamente no se dan en cualquier tipo de contexto. Hay un contexto histórico que posibilita. El nazismo, que asume en el 33, en el 29 sacaba menos del 4% de los votos. En el 33 sacó más de la tercera parte. Cuando ahí sacaba menos de justamente de 4 centésimos. ¿No? Se exponenció. La pregunta es ¿por qué? Hay un contexto histórico que lo avala. Para no ir tan lejos, ¿cómo estás, Irma? Para no ir tan lejos, lo que quiero que veamos con esto es, una de las cuestiones que se dio al respecto es, cada uno puede tener una opinión formada acerca de quién sea. Estela de Carlotto es, por supuesto, una persona política, digamos, y es una mujer que luchó y peleó en una época muy difícil por la reivindicación de los derechos humanos. No por la muerte, luchó por la vida. Es bien distinto. Uno puede estar a favor o en contra de lo que piensa, pero no fue alguien que fue a favor de la muerte. Entonces, algo pensable en ese sentido. Obviamente la nota que dice Estela de Carlotto también reconoció que la llamaron del gobierno y se vacunó. No tuvo absolutamente nada que ver. Justamente en el epígrafe, digamos, lo que dice es: la presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, de 90 años, contó que está por recibir la segunda dosis del Sputnik 5 en los próximos, no Sputnik V, digo, como dicen, en los próximos días, y apuntó contra Berbisky. Lo hizo público de manera escandalosa. Hay algo que me huele muy, muy mal. Y en la nota dice, por supuesto, que se vacunó en La Plata, donde le correspondía, pidiendo turno como corresponde, etcétera, etcétera. Digo, si leen la nota, no tiene nada que ver con el titular. Pero en el titular dice que, ¿cómo se llama? Que a ella la llamaron de ese lugar. Y en realidad, digamos, dice, fui al hospital, hice la cola y todo lo que tenía que hacer, me vacuné en La Plata, en el Hospital San Juan de Dios, y estos días me darán la segunda dosis. Me llamaron, pero soy de provincia y tengo 90 años, es otro lugar, otra forma, dijo Estela de Carlotto. ¿Está bien? Me llamaron, no dice quién, ¿no? En la nota. Quiere decir que está medio puesto a presión, ¿de acuerdo? No dice me llamaron del gobierno. Dice que la llamaron para vacunarse, ¿ok? Estela de Carlotto es una figura pública. Digo, también tiene ciertos privilegios por ser una figura pública, es cierto. Pero también conlleva, digamos, también riesgo dentro de ser una figura pública, ¿no? Dice Amalia, ¿cómo estás, Amalia? A mí no me llamaron para vacunar, me llamaron a Carlotto porque es consustanciada con la ideología acá. Bueno, esto es incomprobable, ¿se entiende? Esto es lo que no hay que repetir. Es incomprobable. O sea, en ningún lado dice eso. ¿Se entiende? Yo tengo muchos amigos, muchas amigas que también adhieren a la ideología acá, que nos llamaron para vacunarse. ¿Se entiende? Digo, que son afines al gobierno, que participan dentro del gobierno y no fueron vacunados o vacunadas por no ser esenciales, y son empleados y empleadas del gobierno. Del gobierno nacional estoy hablando, no del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, yo soy empleado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, soy empleado de salud y no me llamaron para vacunarme. Justamente.
Y hay algo personal ahí también. Digo, pero si contamos caso por caso se vuelve muy pesado. Lo que quiero decir es que no hay ningún tipo a veces de asiento al respecto. Entonces los medios moldean. Esto es moldeado por los medios. ¿Está bien? Porque es una nota, digamos, que está construida sobre una especulación. Sobre una especulación. ¿No? No es que hay algo concreto. No fue como lo de Berbisky, que fue concreto. Esto es, es una especulación. Y después, digamos, también otra de las cosas que quiero resaltar, que no quiero dejar en el tintero, pero que me parece que es algo a analizar, el tema de la cuestión de todo lo que tenía que ver con lo de las bolsas, me parece completamente repudiable, más allá de que después hayan salido a decir que estuvo mal interpretado o lo que sea que fuere, porque si no, parece una toma de pelo. Digamos, parece medio una toma de pelo, ¿no? Entonces, yo digo cualquier barbaridad y después no, fue mal interpretado. O sea, yo digo, no, bueno, la realidad es que los 6 millones de judíos, no, es poco. Y después, no quise decir eso. Quise decirlo en comparación con pero no puedo hablar sobre lo no dicho. Hay que hablar sobre lo dicho, sobre lo que se dice. Y si estuvo mal, hay que pedir disculpas, claramente, y hacerse responsable por la repercusión de las opiniones. Al mismo nivel en el cual se denuncia. El problema, y esto averígüenlo, es que se dio de baja el tema de la ley de injurias y calumnias. Y eso me pareció bochornoso. Porque entonces cualquiera está habilitado a decir cualquier cosa de cualquier manera. Y es una locura. Sea para el lado que fuere, y sea bajo el manto ideológico que fuere. Entonces se eximen las responsabilidades. Uno no necesita hacerse responsable. Y la realidad es que la opinión pública tiene que ver con la responsabilidad. Sobre todo porque en el periodismo no hay matrícula. Entonces uno puede ejercer, o una puede ejercer el periodismo como se le cante, de la forma que se le cante dentro de la Argentina, diciendo cualquier barbaridad y volviendo a decirla de cualquier forma, sin ningún tipo de consecuencias. Y esto realmente es pensable. Es para reflexionar. Ojo con el tema de la derogación de la ley de injurias y calumnias, que es algo que me gustaría que buscaran en qué contexto se dio, de qué forma y quiénes la derogaron y por qué. Porque obviamente cada uno va a tener su propia construcción, pero es importante que haya una construcción propia de la noticia, siempre, no una reproducción ideológica de la noticia, por más de acuerdo que estén. Siempre hay algo para criticar, o para reestructurar. Criticar no de manera peyorativa ni negativa. Pero me parece que hablar de la muerte, ¿no?, de manera simbólica, cuanto más nos fuera, es muy peligroso. Es muy peligroso. Venga de la facción que fuere o de la ideología que fuere. El recurso es un recurso peligroso. Muy peligroso. Bueno, nada, estamos a media hora. Quiero leer un par de reflexiones de cada uno de ustedes. Dice Irma, a mí tampoco me llamaron, somos pendejas. Dice Amalia, ¿no? Bueno, a mí me da la impresión de que ciertos medios comunican de acuerdo a su ideología, desde luego. Todos los medios lo hacen. Sí, en conjunción con la ideología de los medios, digamos, del dueño del medio, y con la ideología de, por supuesto, quien escribe y quien edita. Y entran en juego esas tres ideologías. Es muy interesante, y otras también, ¿no? Digo, depende de quién lo escriba o quién no. Esto es muy interesante y es importante que cada vez que uno procese, aunque sea de manera subconsciente, digamos, lo piense, ¿no? Que haya como una cierta conciencia de, che, ¿para quién está escribiendo esto? ¿Y por qué? ¿En qué momento? Lo que pasa es que no nos tomamos ese trabajo. Nosotros leemos la noticia como leemos los chistes de Jaimito, como leemos, no sé, la cotización del dólar. ¿Se entiende? Entonces, es algo para pensar de manera seria, ¿no? Repasar el tema de los discursos. Dice María Esther, a mí me llamó el gobierno de la ciudad y no me preguntó qué pensaba. Bueno. Cora dice que es muy lamentable. Teresa dice son títulos para vender. Bueno, digamos, es esto que hablábamos. Siempre hay, digamos, de fondo en los medios, digamos,
digamos, no públicos, sino los medios de interés público, estos que se financian a través de la publicidad, por supuesto algo para vender, porque la publicidad es eso, es vender. Si no, no existiría el medio. ¿De acuerdo? O sea, si no se solventa a través de dinero, no existe. Y ahí hay algo que vender. Entonces hay un interés. Es importante siempre tener en cuenta esto. Bueno, nada. Dejo la noticia abajo, digamos, ya la dejé en el link, para que sigamos hablando respecto a esto, respecto a la formación de titulares y cómo los titulares impactan directamente y a veces no permiten leer la nota, más allá de que la nota después no tenga absolutamente nada que ver y que esté lleno de incongruencias, digamos, está llena de incongruencias las notas, cómo nos forma. Más que pelearnos entre nosotros, entre nosotras, digamos, esto de decir no, pero tal, pero cual, qué sé yo, es importante dar la permeabilidad a que este tipo de opiniones entren, ingresen dentro nuestro y nos hagan ruido y nos generen ese ruido para poder pensar de una manera distinta a la que pensamos. Esto es muy importante. No es un taller para pelearse, es un taller para indagar, es un taller para entrar lo más dentro nuestro posible y pensar en una nueva forma de ver el mundo, bien distinta a la que estamos acostumbrados a ver o algo distinta a la que estamos acostumbrados a ver. Me parece que es de la Mishnah. Quiero creer, ¿no? O no recuerdo bien la frase. Me parece que es de la Mishnah, no es del Talmud, pero hay una frase de justo ayer tuve la suerte de volver a ver El pianista, una película que recomiendo, digamos, mucho para ver. Sobre todo teniendo en cuenta el nivel de crueldad que se generaba fuera de los campos de exterminio. Imagínense lo que era dentro de los campos de exterminio. Yo que soy, digamos, nieto sobreviviente del Holocausto. Y hay una frase de la Mishnah, digamos, corríjanme, ¿cómo se llama? Digamos, quienes más saben de esto, que dice, quien salva una vida, salva al mundo entero. Es muy importante esto, porque más allá del contenido ético, es decir, ¿por qué me interesa salvar una vida? Lo importante de salvar esa vida es, digamos, la cuestión moral de salvar la vida. Por eso es importante siempre ir contra quienes enaltecen la muerte y no contra quienes enaltecen la vida. Después, todo lo que tiene que ver con los propósitos de la vida dentro de eso, estamos a tiempo de discutirlo, ¿no? Pero si matamos, nos estamos poniendo al mismo nivel. Dice Pedro, algunos incitan al odio con mentiras sabiendo que producirán una luz y otros ocultan su objetividad. Bueno, es cierto, digamos. El ocultamiento, digamos, y la incitación al odio, digamos, no produce más que, o reproduce más que odio y mentiras. Les mando un beso grande, que tengan una linda semana. Cuídense mucho. Y sigamos por la senda de la salud. Hasta el lunes.